Sabes, he visto tantas veces cómo una oración hecha sin la comprensión espiritual adecuada puede causar más daño que alivio. Santiago 5:15 dice: «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Pero, hijo mío, estas palabras no son un conjuro mágico que se activa al pronunciarlas. No. Detrás de cada oración eficaz hay una condición del alma, una disposición del corazón y una sumisión a principios divinos que no podemos ignorar. Hoy quiero abrirte los ojos a esta verdad. No toda oración trae sanidad, y hay llaves espirituales que debemos tener antes de interceder por quien sufre. Es necesario discernir el tiempo preciso, examinar el estado interior de quien ora y, sobre todo, buscar la voluntad de Dios para ese momento. Solo así aprenderás a orar con la autoridad que viene del Espíritu Santo y no desde la emoción o la costumbre religiosa. Recuerdo esa escena que aún me conmueve: una mujer encorvada por 18 años, imposibilitada para enderezarse. Jesús no le preguntó por su alimentación ni por su descanso. No. Él vio lo que nadie más percibía. En Lucas 13:11 leemos: «Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar». Aquello no era el resultado del desgaste natural ni una herencia genética. Era algo espiritual. Y mi Jesús, movido por compasión con autoridad celestial, fue directo al origen de su aflicción. Él no trató el síntoma, Él quebró la raíz. ¡Qué lección tan clara! No todas las dolencias se entienden con los ojos humanos ni con un diagnóstico médico. A veces lo que vemos en el cuerpo es solo el reflejo de un alma encadenada, pero muchos no lo entienden así. Se apresuran a imponer manos, a declarar sanidad con fuerza, sin siquiera detenerse a preguntar: «Señor, ¿cuál es la raíz de este dolor?». Si mi Jesús discernía antes de sanar, ¿quiénes somos nosotros para actuar sin ser guiados por su Espíritu? Orar sin discernir es como intentar apagar un incendio rociando agua sobre el humo. No se va al corazón del problema, no se libera al cautivo, solo se alivia lo superficial y por un instante. Las enfermedades no siempre son solo un quebranto del cuerpo. En muchas ocasiones son un eco de algo que se gesta más profundo en lo invisible. En Marcos 9, un padre desesperado llevó a su hijo que sufría ataques, caía al suelo, echaba espuma. Hoy lo llamarían epiléptico, pero Jesús vio más allá. Él llamó a ese mal por su nombre, un espíritu inmundo. No diagnosticó, liberó, y el niño fue sano. No digo con esto que toda dolencia venga de lo demoníaco, pero sí que cada enfermedad debe ser discernida. Hay dolores físicos con raíces emocionales, heridas en el alma que terminan enfermando la carne. Y la palabra lo confirma: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. ¿Cuántas veces hemos intentado sanar huesos secos sin haber atendido primero el espíritu marchito que los seca? La verdadera sanidad empieza donde los ojos no alcanzan en lo invisible. Por eso, antes de abrir la boca para orar por un enfermo, el verdadero intercesor inclina su oído. En lo secreto pregunta al Señor: ¿qué me estás mostrando, Padre, que hay detrás de este dolor? Porque cuando el Espíritu no revela
El hombre solo repite fórmulas y las fórmulas no sanan. Lo que sana es la revelación. Todavía tengo presente aquel caso de una mujer con fuertes dolores estomacales. Varios ministros ya habían orado por ella. Declaraciones, aceite manos impuestas, nada surtía efecto. Entonces llegó un siervo de Dios y no dijo nada al principio. Solo la observó, guardó silencio y le preguntó con ternura: ¿a quién no has perdonado? La mujer se quebró en llanto. Llevaba años cargando odio contra su hermano, y cuando confesó y perdonó el dolor, se fue. Nadie tuvo que alzar la voz. Ese día no solo fue sanada, fue liberada. Lo suyo no era médico, era veneno espiritual que estaba pudriendo su interior, porque sí, muchas veces la enfermedad es el grito del alma, una señal desesperada de que algo dentro está mal. El cuerpo no hace más que responder al eco de un corazón herido, de un espíritu agobiado, de una conciencia que necesita ser lavada. Cuando leo las palabras de David en el Salmo 32, no puedo evitar recordar las muchas veces que he visto cuerpos afligidos no por virus, sino por la carga del pecado no confesado. Él escribió: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi vigor se volvió en sequedades de verano. La culpa puede corroer los huesos como la fiebre más alta, y muchas veces nos arrodillamos pidiendo sanidad sin siquiera detenernos a escuchar qué es lo que verdaderamente necesita ser sanado. Podemos estar tocando la superficie del dolor y dejando intacta la raíz, y eso es peligroso. Es como cubrir una herida purulenta con maquillaje. Por fuera mejora el aspecto, pero por dentro sigue la infección. Nuestro Señor no busca apariencias espirituales, Él desea una renovación verdadera. Y esa transformación solo ocurre cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones en vez de nosotros apurarnos para mostrar algún tipo de poder. Nunca vi a Jesús apresurado en su ministerio. Él caminaba con el Padre, atento, sensible, obediente. En Juan 5, cuando se cruza con el hombre paralítico junto al estanque de Betesda, no lo sana al instante. No. Lo primero que hace es preguntarle: ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan simple, tan profunda. Para muchos parecería obvia, pero Jesús conocía los corazones. Algunos se han adaptado tanto a su dolor que ya no buscan ser sanados, sino ser vistos. La enfermedad se había metido también en la voluntad, en la mente, y eso solo se percibe cuando uno ora desde el espíritu, no desde la costumbre ni la emoción. Hoy veo a tantos orando con buenas intenciones, pero sin dirección divina. Llenan sus bocas con versículos y fórmulas, pero sus ojos espirituales permanecen cerrados. Es como ir al campo de batalla sin saber contra qué enemigo luchas. Y Pablo ya nos lo había advertido en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo enfrentaremos al verdadero adversario si ni siquiera lo hemos identificado? ¿Cómo orar con autoridad por sanidad si no discernimos qué tipo de cadena aprisiona a esa alma? Muchos han hecho de la oración por los enfermos un acto mecánico. Creen que repetir palabras conocidas será suficiente, pero la oración no es una fórmula mágica. Es una relación viva, sensible, sagrada.
Y esa relación requiere oído entrenado en lo eterno. No puedes enfrentar a alguien atado por demonios con palabras suaves de consuelo, ni a alguien que está siendo tratado por Dios con gritos de reprensión. Cada historia es única y solo el Espíritu puede mostrar la raíz del quebranto. Recuerdo cómo en el Antiguo Testamento Eliseo no salió a recibir a Naamán, el general sirio. No impuso manos, solo envió una instrucción: sumérgete 7 veces en el Jordán. Naamán se indignó. Esperaba algo dramático, pero la sanidad no estaba en el espectáculo, sino en la obediencia. Su piel estaba enferma, sí, pero su orgullo también. Y Dios quería tratar su corazón antes de limpiar su cuerpo. Sin discernimiento, puedes orar 1000 veces y no ocurrirá nada. Por eso, cuando me preparo para interceder por alguien, lo primero que clamo no es por sanidad, sino por discernimiento. No puedo orar por el cuerpo si el Espíritu no me ha mostrado el estado del alma, porque lo que ves como fiebre, el cielo lo puede estar viendo como una maldición heredada. Lo que llamas cansancio, el Padre lo ve como culpa, trauma, rechazo. Si oramos sin ver eso, caminamos a ciegas. Y quien camina a ciegas tropieza aunque tenga buena voluntad. La Iglesia ha sido llamada a sanar, sí, pero también a liberar, a restaurar, a discernir. Porque donde hay discernimiento, hay precisión, y donde hay precisión, hay poder. Jesús no usaba muchas palabras, pero cada palabra suya impactaba justo donde debía, porque no hablaba desde la emoción, sino desde lo que oía del Padre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo enumera los dones del Espíritu, y entre ellos está el discernimiento de espíritus. Este don no es solo para detectar demonios, es para ver más allá, para escuchar lo que el cuerpo no puede decir con palabras. Es mirar con los ojos del cielo. No es un lujo, es indispensable. Sin él podrías estar orando por un síntoma sin tocar jamás la raíz. He visto madres que interceden por la fiebre de sus hijos sin saber que el niño carga con la ansiedad del hogar. Esposas que ruegan por el insomnio de su marido sin saber que él lucha con un espíritu de fracaso. Pastores que oran por enfermedades sin detenerse a pensar si no son reflejos de rencores escondidos, pactos no rotos, heridas que aún sangran. Y ahí está el error. No es falta de fe, es falta de discernimiento. Y sin discernimiento, nuestras oraciones pueden sonar fuertes, pero no llegan donde deben. Cuando entro en la presencia de Dios, para interceder no me basta con hablar, necesito es escuchar. No es suficiente imponer las manos si el corazón no se rinde primero. No quiero simplemente repetir oraciones que aprendí de memoria, sino ser guiada por lo que el cielo revela en ese instante. Porque cuando uno ora con discernimiento, sus palabras no nacen de la carne sino del Espíritu, y esa es la fuente del poder verdadero. No porque mis frases sean elocuentes, sino porque provienen de lo alto. La próxima vez que esté delante de alguien enfermo, no comienzo por orar automáticamente. Primero me detengo, me pregunto, ¿qué raíz está escondida detrás de este sufrimiento? ¿Qué historia se escribe en este cuerpo? ¿Qué clamor invisible se esconde en su dolor? Y entonces, solo entonces oro. Porque cuando oramos desde la revelación, lo que estaba oculto se manifiesta y la sanidad no se limita a la piel, sino que nace en lo profundo del espíritu. Durante el ministerio terrenal de Jesús, no todos fueron sanados, aunque muchos lo necesitaban. En Mateo 13:58
está escrito. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esa frase revela un principio espiritual que no puedo ignorar. No basta con necesitar un milagro, ni siquiera con clamar por uno. El cielo no responde al volumen de nuestro ruego, sino a la sustancia de nuestra fe. Y esa fe no debe estar solo en quien sufre, también debe habitar con fuerza en quien intercede. Algunas oraciones no llegan a los cielos porque fueron pronunciadas con titubeo. Hay cuerpos que no se restauran porque fueron tocados por manos que dudaban. En el ámbito espiritual, la fe no es un simple sentimiento, es una llave. Y si esa llave no gira con seguridad, la puerta permanece cerrada. La Escritura es clara al respecto. En Hebreos 11:6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este principio no cambia cuando se trata de orar por sanidad. Más bien se intensifica, porque estamos desafiando lo visible con lo invisible, enfrentando lo finito con lo eterno. Y si yo que intercedo tengo dudas, entonces la autoridad espiritual que poseo se desvanece. Jesús mismo dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Eso no es una metáfora optimista, es una ley espiritual. La fe genuina no es pensamiento positivo, es una certeza nacida en el Espíritu, arraigada en la palabra y fortalecida por la obediencia. Cuando me acerco a orar por un enfermo, si no tengo una fe firme, comprometo no solo mi oración, sino toda la atmósfera espiritual que me rodea. Porque allí donde hay duda, también hay confusión. Donde hay inseguridad, nace la debilidad. Y donde hay debilidad, el enemigo encuentra entrada. Santiago 1:6-8 advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este diagnóstico celestial es claro, no hay término medio. O se cree o no se recibe. Por eso, antes de levantar mi voz, por otro examino mi fe, pues no es suficiente conocer la palabra. Tengo que creerla con todo mi corazón. No basta con repetir lo que otros dijeron. Debo estar persuadida en lo más profundo de mi alma. En Mateo 8:13, Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. El milagro no ocurrió por su necesidad, sino por su fe. Porque es la fe la que mueve el cielo, no el clamor desesperado. Si yo no me alineo con esta verdad, mis palabras no tendrán peso espiritual, serán solo ecos vacíos. Pero cuando creo de verdad, mi fe puede despertar lo que esté dormido en el corazón de otro. En Marcos 2, 4 hombres llevaron a un paralítico a los pies de Jesús. No fue la fe del enfermo la que destacó, sino la de ellos. El pasaje dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Este momento revela algo precioso. La fe de uno puede abrir los cielos para otro.
Pero esa fe no nace del optimismo, sino de una convicción que ha sido forjada, probada y afirmada sobre la roca de la palabra. El problema es que muchos oran sin estar seguros de que algo sucederá. Hablan por compromiso, no por convicción. Y esa oración, lejos de generar vida, deja un vacío, porque el poder no está en las palabras, sino en la fe que las sostiene. Cuando leo sobre Abraham en Romanos 4, no puedo evitar conmoverme. Él abrazó la esperanza cuando toda esperanza parecía extinguida. No cerró los ojos ante su realidad. Sabía que su cuerpo estaba envejecido, pero nunca permitió que ese hecho dictara el resultado final. Esta es precisamente la actitud que el Señor espera de aquellos que claman por sanidad, ver lo que está delante, pero no rendirse a ello. La fe no ignora lo visible, simplemente decide confiar en lo invisible, en lo eterno, en lo que Dios ya ha establecido desde el cielo, aunque aún no se manifieste en la tierra. Confiar en que Dios puede sanar no es suficiente. Hay que estar completamente persuadidos de que Él tiene el poder y que ese poder está disponible hoy, justo ahora, conforme a su voluntad perfecta. Recuerdo el relato en Hechos 3, cuando Pedro y Juan se cruzan con aquel hombre cojo en la entrada del templo. Pedro no dudó ni por un segundo, no buscó adornar sus palabras, ni se detuvo a pensar si sería apropiado. Simplemente dijo con una certeza que solo el Espíritu Santo puede dar: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Oh, qué gloriosa es esa fe! Una fe que no se esconde, que no se posterga, una fe que actúa. Ese hombre no se levantó por la fuerza de la frase, sino por la autoridad que sostenía esas palabras, autoridad respaldada por una fe viva y activa. Porque la fe auténtica no necesita ruido ni espectáculo, basta con estar firmemente anclada en lo que Dios ha dicho. Ella cambia el ambiente, transforma la atmósfera espiritual. Y cuando pienso en Jesús en la barca enfrentando la tormenta en Marcos 4, recuerdo cómo primero reprendió al viento, pero después se volvió a sus discípulos con una pregunta que aún retumba: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él no trataba la fe como una opción decorativa. Para el Maestro, la fe era esencial. Era el mínimo requerido para caminar en lo sobrenatural. Esa demanda no ha cambiado. Si vas a interceder por la sanidad de alguien, no puedes hacerlo con un corazón dividido, porque el cielo no responde a una fe incompleta. Solo se activa cuando encuentra una fe entera, sin sombra de duda. El poder de una oración no está en el volumen ni en su extensión, sino en la convicción con la que se eleva al cielo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 21:22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. El milagro no nace del simple hecho de pedir, sino de creer mientras se pide. Se puede orar por costumbre, por deber, por rutina, y no recibir nada. Pero cuando el corazón está convencido, cuando el alma y el espíritu están en sintonía, cuando la boca proclama lo que el alma cree, entonces el cielo responde con fuego. Muchos oran sí, pero lo hacen sin esperar realmente que algo suceda. Y esa falta de expectativa ya es en sí misma una forma de negar el poder de Dios. El Salmo 5:3 declara: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Qué palabra más viva esperar
Es un acto de fe, es presentarse delante del trono sabiendo que se ha sido escuchado, que la respuesta viene en camino. Si oramos y no esperamos, entonces no hemos orado con fe, solo hemos hablado palabras al viento. Jesús se maravilló de la fe de quienes eran despreciados por otros. Aquella mujer sirofenicia que no se detuvo hasta ver libre a su hija en Mateo 15:28, o el centurión que solo pidió una palabra desde lejos, sabiendo que eso bastaba, Mateo 8:10. En ambos casos, Jesús se detuvo y declaró que no había visto fe semejante. Y no fue una frase simbólica, fue la llave que abrió la puerta al milagro. Fue una fe que no necesitó emoción ni experiencia previa, sino una confianza absoluta en el poder de la palabra de Dios. Por eso, antes de acercarte a un enfermo para orar, examina tu interior. ¿Tu fe está despierta o dormida? ¿Confías en lo que Dios ha dicho o en lo que tus ojos perciben? Si oras desde la fe, no necesitarás discursos elaborados. Tus palabras llevarán peso. Tu oración tendrá respaldo. Tu autoridad será visible y la atmósfera comenzará a cambiar. El intercesor eficaz es aquel que ha aprendido a creer incluso cuando todo a su alrededor le grita que no. Ha entrenado su espíritu para abrazar la promesa, no la circunstancia. Ha crucificado la duda y abrazado la verdad sin importar lo que sus sentidos digan. Esa es la fe que agrada al Padre. Esa es la fe que sana. Esa es la fe que vence. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo porque creyó en la palabra que Jesús le dio, ven. Pero comenzó a hundirse cuando apartó la mirada y dejó que el temor entrara. El poder de Dios no había desaparecido. La palabra seguía vigente. Lo que cambió fue su enfoque. Dejó de creer. Y eso fue suficiente para perder el terreno que ya había ganado. Esta escena no es simplemente una historia de valentía. Es una advertencia para todos los que interceden. Si dudas, te hundes, pero si crees, caminarás sobre lo imposible. Cuando me dispongo a interceder, sé que algo se activa dentro de mí, una elección silenciosa, pero poderosa, porque nadie puede transmitir lo que no vive primero en su interior. No puedo encender la fe en otro si antes no ha ardido en mi propio espíritu. Es esa sanidad que anhelamos ver en otros, debe haber cobrado vida primero en lo más profundo de nuestro ser, porque el poder de Dios no se canaliza por mera información, sino por convicción. Y esa certeza no se improvisa, no nace en el momento de orar. Se cultiva en el secreto, en la obediencia cotidiana, en la rendición absoluta al Espíritu Santo. La fe no es un recurso de último minuto. Se alimenta a solas, se fortalece en el silencio y llegado el momento se revela con firmeza. El fuego del cielo no prende en un alma empapada de tibieza, como tampoco lo hace en corazones que no han sido preparados. Solamente aquel que cree sin titubeos puede hablar con autoridad, y es ese hablar el que trae frutos, no por la fuerza de su voz, sino por la alineación de su espíritu con el trono celestial. Ahí está la verdadera diferencia. Esa es la fe que el Señor honra. He visto muchas veces cómo el alma humana esconde ataduras invisibles que luego se reflejan en el cuerpo. Hay dolores que no nacen en los huesos, sino que germinan en la culpa. He orado por enfermedades que no responden a tratamientos médicos, no porque falte ciencia, sino porque lo que necesita sanar
está en el alma. La palabra de Dios no separa el bienestar del cuerpo del espíritu. Los entrelaza como si fueran una sola dimensión. David lo entendió con claridad cuando escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 13-5. El quebranto de su alma precedió la restauración de su cuerpo. Confesó, fue liberado, y allí llegó la sanidad. El pecado oculto actúa como una infección silenciosa. No se ve, pero envenena. No se menciona, pero desgasta. Por fuera, uno puede mantener una imagen intacta, pero por dentro, poco a poco la vida se va desmoronando. El Salmo 38 lo expresa sin rodeos. No hay parte sana en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. No son figuras literarias, son realidades espirituales. El pecado que se guarda y no se rinde delante del Señor termina tocando incluso la carne. Y si yo intercedo por la sanidad de alguien sin ir primero a la raíz de su quebranto, lo único que estoy haciendo es aliviar síntomas, no sanar de verdad. Jesús nunca separó el perdón del milagro. En Marcos 2, cuando presentaron al paralítico, Él no dijo primero: levántate, sino tus pecados te son perdonados. Solo después de purificar, su alma le ordenó al cuerpo moverse. Eso no fue un detalle casual, fue un acto deliberado. El Señor sabía que el alma guía al cuerpo, que la restauración del espíritu es anterior a la del físico. Un corazón oprimido no puede sostener un cuerpo libre. Una conciencia acusada no puede vivir en plenitud. Jesús discernía la raíz del mal y siempre actuaba primero sobre esa raíz. Por eso sus milagros eran completos, no se limitaban a sanar lo visible, también traían libertad sobre lo que no se ve. Con dolor, he visto muchas personas que oran por la sanidad de otros sin detenerse a considerar cómo está el alma de aquellos por quienes claman. Suponen que el dolor es externo sin preguntarse si hay cadenas internas impidiendo que la sanidad fluya. Cuando el pecado no se confiesa, se convierte en un muro entre el ser humano y la presencia del Señor. Isaías 59:2 lo dice con claridad: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios pierda poder, es que la falta de arrepentimiento bloquea la conexión. Donde no hay arrepentimiento, no puede haber restauración. La sanidad que viene de lo alto solo fluye por canales limpios. No se sostiene en corazones endurecidos ni en vidas escondidas. El apóstol Santiago fue directo al establecer esta verdad: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Hay una secuencia divina que no podemos pasar por alto. Primero la confesión, luego la intercesión y finalmente la sanidad. Si alteramos ese orden, perdemos eficacia, porque Dios no responde a la apariencia, sino a la verdad. Él no se mueve por lo que se proclama en público, sino por lo que se entrega en lo íntimo. Donde el pecado se esconde, la oración pierde fuerza. Sin confesión no hay autoridad espiritual.
porque el poder de la oración no nace del grito, sino de la integridad. En una ocasión, mientras meditaba en Juan 9:31, mi corazón fue profundamente tocado por la verdad revelada. En ese versículo sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No se trata de merecer nada por nuestras obras, sino de permitir que la gracia del Señor fluya sin estorbos. Yo he visto una y otra vez cómo el primer paso hacia la sanidad es un corazón dispuesto a confesar y dejar atrás el pecado. Jesús nunca sanó solamente el cuerpo. Él veía al ser humano entero. Cuando tocaba una herida, también alcanzaba el alma. Su compasión iba más allá de lo físico. Él no separaba lo espiritual de lo corporal, porque sabía que muchas veces lo que se manifiesta en el cuerpo es solo el reflejo de lo que ocurre en lo profundo del corazón. Recuerdo el caso del paralítico en el estanque de Betesda en Juan 5. Aquel hombre había estado postrado durante años y fue sanado por la palabra de Jesús. Pero más tarde, el Señor volvió a hablarle: «Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor». Velo 14. Esa no fue una advertencia con tono de amenaza, no. Fue una revelación del amor de Dios. El pecado no solo impide recibir sanidad, también puede abrir la puerta a recaídas más severas si no se rompe ese ciclo espiritual. El pecado no desaparece por sí solo. Si no se enfrenta con verdadero arrepentimiento, vuelve y a veces con más fuerza. He aprendido que cuando intercedemos por los enfermos, no basta con rogar por alivio. Muchas veces el Señor nos usa como instrumentos para confrontar con ternura, pero con firmeza. No para acusar ni condenar, sino para despertar conciencias dormidas y llamar al arrepentimiento. Porque yo lo he visto cuando un alma se quebranta delante del Señor, el cielo se abre con misericordia. Cuando los labios confiesan lo que el corazón guarda, el cuerpo comienza su camino de sanidad. El Salmo 103:3 proclama con verdad eterna: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No son dos acciones separadas, es un mismo movimiento de amor. El que perdona también es el que sana. La raíz del pecado sin confesar es el orgullo, y ese orgullo cierra la puerta a la gracia. Dios no puede operar con plenitud donde hay soberbia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6. Por eso, la confesión no es solo sinceridad, es la llave que abre los cielos a lo sobrenatural. Mientras el alma se niegue a reconocer su error, el cuerpo seguirá arrastrando las secuelas. Lo que el espíritu no expresa, la carne lo grita. Y si quien intercede no ayuda al enfermo a mirar hacia adentro, estará ignorando una verdad vital del reino. No se trata de buscar culpables, sino de tener sensibilidad espiritual. Hay dolencias que no nacen en el cuerpo, sino en un alma que ha dejado cuentas pendientes con Dios, y el cuerpo simplemente ya no puede soportar más esas cadenas. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo alertó a la iglesia sobre el peligro de participar de la cena del Señor sin discernimiento. Él dijo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En ese contexto, la enfermedad era consecuencia de una actitud espiritual equivocada, no de un juicio caprichoso. Era una advertencia sobre realidades que no se pueden ignorar. El reino no se mueve por apariencias,
se mueve por verdad. Jesús mismo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no dijo que sería la oración la que nos liberaría, sino la verdad conocida, aceptada y confesada. Yo he presenciado cómo la confesión no es una vergüenza pública, es un grito de guerra contra aquello que ha tenido al alma esclavizada. Y cuando esa verdad sale a la luz, las tinieblas pierden su dominio. El cuerpo empieza a sentir la libertad que solo llega cuando el espíritu es limpiado. La autoridad para orar con eficacia nace de la santidad. Si el que intercede vive con pecado escondido, pierde acceso al poder del cielo. Y si el enfermo se resiste a confesar, está cerrando la puerta a la obra de Dios en su vida. Por eso, antes de pedir por un milagro, es necesario abrir el corazón. Nada se transforma si no se rinde. Nada se sana si no se presenta ante el Señor con sinceridad total. El quebrantamiento no es un castigo, es la antesala de la restauración. No es dolor por sí mismo, es entrega, es permiso dado a la gracia para actuar sin obstáculos. En las Escrituras del Antiguo Testamento, cuando Israel caía en pecado, las consecuencias no tardaban en manifestarse: enfermedades, derrotas, calamidad. Pero cada vez que el pueblo se humillaba, confesaba y volvía el rostro hacia Dios, Él respondía con restauración. Así está escrito en Según Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La sanidad en mi caminar con el Espíritu Santo no es un regalo que se exige, sino una bendición que desciende cuando el alma ha sido restaurada. Primero viene el arrepentimiento, luego el perdón, y solo entonces el cielo abre la puerta para la sanidad. Nunca me atrevería a imponer manos sobre un cuerpo herido sin antes preguntar por el estado de su corazón. Hay heridas no sanadas, hay promesas hechas fuera de la voluntad de Dios, amarguras arraigadas, pecados escondidos, porque ni la oración más apasionada puede sustituir la transparencia, y ni siquiera el amor más puro reemplaza la necesidad de rendirse ante el Señor. La sanidad que fluye de lo alto no es una transacción ni una fórmula, es el resultado de una relación viva con el Padre. Esa intimidad comienza cuando dejamos caer las máscaras, cuando pronunciamos la verdad y rendimos nuestras vidas en lo secreto. He aprendido que no toda enfermedad será sanada en esta vida terrenal. A veces, por más que clamemos con todo nuestro ser, Dios decide manifestar su gloria de otra forma. Aunque nuestros pensamientos digan que eso es injusto en el cielo, cada proceso tiene su razón. Cada lágrima es atesorada, cada dolor tiene propósito. No hay sufrimiento que pase desapercibido ante los ojos del Altísimo. Por eso, cuando alguien me pide oración, no corro a pronunciar palabras sin antes buscar la voluntad del Padre. No se trata de ignorancia, se trata de obediencia, porque en el reino la verdadera autoridad no surge del impulso, sino de estar alineados con el corazón del Creador. Jesús, nuestro amado Salvador, el sin mancha, lleno de verdad y de gracia, jamás actuó por costumbre. No se dejaba llevar por emociones humanas, no sanaba por reflejo. Cada paso suyo era guiado por el Espíritu
Cada palabra suya tenía el sello del cielo. Él mismo lo dijo en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él no imponía manos por hábito, no actuaba porque había necesidad, sino porque el cielo ya había dicho sí. Y ese sí no era genérico, era preciso. Jesús discernía el tiempo divino, sabía interpretar el silencio del Padre y jamás asumía que el milagro era siempre la respuesta correcta. La voluntad del Padre es perfecta, aunque muchas veces no la comprendamos de inmediato. A veces vemos cómo la sanidad ocurre delante de nuestros ojos y otras veces somos llamados a acompañar procesos largos donde la fe se fortalece, la esperanza se profundiza y el carácter se purifica. Hay oraciones que son respondidas con milagros inmediatos y otras con un silencio que solo puede entenderse desde la eternidad. Pablo, aquel que caminó en revelación y poder, pidió 3 veces que le fuera quitado un aguijón, y sin embargo, el cielo respondió con algo distinto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No fue falta de fe, fue propósito superior. En ese quebranto Dios estaba revelando algo más alto, algo más profundo. Es por eso que jamás debemos actuar a la ligera. Imponer manos sin antes haber preguntado: ¿qué deseas hacer aquí, Señor?, es actuar desde la carne, no desde el Espíritu. No porque dudemos del poder de Dios, sino porque respetamos su soberanía. Cuando se ora sin discernimiento, se corre el riesgo de querer manipular al cielo con palabras bonitas sin haber oído primero la voz del Espíritu. La oración verdadera no se impone, se susurra en lo secreto, nace del entendimiento profundo y ese entendimiento solo se forma en la intimidad con el Espíritu Santo. Allí no se exige, se escucha. Allí no se ordena, se pregunta con humildad. En Getsemaní el Hijo del Hombre enfrentó la noche más oscura. Su alma, angustiada hasta la muerte, elevó un ruego: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero esa súplica no quedó incompleta. Él añadió la frase que resume toda verdadera intercesión: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esa rendición total se revela el corazón de un verdadero intercesor. No se trata de orar por conveniencia, sino por obediencia. No se trata de pedir lo que deseamos, sino de abrazar lo que el cielo ha determinado. Antes de orar por sanidad, es necesario que el alma esté en posición de humildad y el corazón en completa sujeción. Quien no ha aprendido a reconocer la voluntad divina fácilmente confunde lo que desea con lo que Dios ha dispuesto. Cree que el deseo de ver al enfermo levantarse basta para que ocurra el milagro, pero la Escritura nos enseña algo distinto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. El poder de la oración no reside en la intensidad de nuestras palabras, sino en la sintonía con el deseo del Padre. Y ese deseo no siempre se alinea con nuestras emociones. Hay ocasiones donde el Señor se glorifica en la espera. Su respuesta no es inmediata, sino un proceso sagrado donde se moldea la fe, se refina el carácter y se purifica la esperanza.
Orar fuera de su voluntad no solo es ineficaz, es peligroso. Puede generar falsas expectativas, alimentar una esperanza que no viene del cielo. Y cuando esa esperanza se rompe, muchos terminan desilusionados, confundidos y algunos incluso se apartan de la fe. Por eso, antes de hablar, antes de interceder, antes de declarar, hay que discernir. No con lógica humana, no con razonamientos clínicos, sino con la sensibilidad que solo el Espíritu Santo puede dar. Como dijo Pablo en Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Allí en ese lugar invisible es donde nace la oración que mueve el cielo. Yo no hablo desde una teoría ni desde el deseo humano de evitar el sufrimiento a toda costa. Hablo desde la experiencia con el Espíritu Santo que intercede en mí con una perfección que solo proviene de conocer el corazón mismo de Dios. Cuando uno se somete a esa voz interna, ya no clama desde la carne ni desde la desesperación, sino desde el Espíritu, desde la obediencia. Allí en ese lugar invisible es donde la oración adquiere verdadera fuerza, porque el que ora así comprende que no todo dolor debe ser eliminado en el momento. Hay dolores que tienen propósito, hay procesos que enseñan más que 1000 sermones, y cuando se acepta eso, ya no se ruega para escapar, sino para entender. La oración se transforma en un acto de madurez espiritual, en una entrega que complace al cielo, porque hay veces en que el milagro no es la sanidad, sino el cambio interno. Otras veces, lo que Dios quiere es la salvación de un alma o la revelación de su gloria a través de un corazón quebrantado. Miremos a Job. Él era justo y irreprochable, y sin embargo, no recibió sanidad inmediata. Su camino fue largo, su sufrimiento profundo, su pérdida inmensa, pero su fe no fue vencida y fue restaurado, sí, pero no porque él lo exigió, sino porque el Señor, en su perfecta soberanía, decidió que era el momento oportuno, y esa restauración no fue parcial, fue total, cuerpo, alma, emociones, relaciones, todo renovado en el tiempo exacto que Dios había determinado, no en el momento que el dolor suplicaba una respuesta. Cuando intercedo por otros, lo hago desde esta conciencia. No estoy tratando con un deseo momentáneo, sino con los propósitos eternos de Dios. Por eso no oro por impulso, oro cuando el Espíritu me mueve, cuando siento su dirección clara. Así fue como Elías oró por la lluvia y por la sequía. No fue por capricho, fue porque conocía la voluntad de Dios y obedecía esa voz divina. Esa es también la actitud que debemos tener cuando oramos por los enfermos. No se trata de demostrar poder, sino de obedecer con reverencia. No toda oración por sanidad recibe la respuesta que el corazón espera. A veces se suplica con compasión, pero la respuesta del cielo es distinta. No porque Dios no escuche, sino porque Él ve más allá. Su visión abarca lo eterno. Lo que parece un no es muchas veces un sí a algo mayor, una redención, una restauración, un testimonio que impactará generaciones. Aunque no haya curación inmediata, sí hay una obra divina perfecta que moldea el alma para la eternidad. Por eso, yo nunca pongo mis manos sin haber orado primero, sin haber buscado la dirección del cielo. No clamo sin haber consultado, porque una oración sin dirección
es solo ruido y un toque sin respaldo celestial no transforma. Pero cuando uno ora conforme a la voluntad de Dios, la respuesta, aunque distinta de lo que anhelamos, siempre edificará, siempre perfeccionará, siempre glorificará al Padre, porque el intercesor no fue llamado para levantar a todos los enfermos, sino para ser fiel al plan de Dios, incluso si ese plan incluye esperas, dolor o procesos que no entendemos. Yo he aprendido que no toda persona que ora ha sido enviada para hacerlo, y no toda palabra dicha en nombre de Dios lleva consigo el peso del cielo. Muchos se equivocan no porque les falte pasión, sino porque les falta respaldo. La oración que toca el cielo no nace solo del saber, sino de la posición espiritual, porque quien no ha sido enviado no será respaldado, y la autoridad no se improvisa. Es algo que se recibe de lo alto. Si uno actúa sin esa autoridad, el resultado no es simplemente ineficaz, puede ser espiritualmente peligroso. En el mundo físico, nadie entra en zona militar sin autorización. En el mundo espiritual, esa misma imprudencia trae consecuencias más graves. Hechos 19 es clara advertencia. Los hijos de Seba quisieron usar el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica. Le hablaron a los espíritus en nombre de un Jesús que ni conocían, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Pero el mundo espiritual no responde a referencias prestadas. No me asustan en las palabras vacías, pero sí me duele ver cómo algunos juegan con lo sagrado como si fuera cosa ligera. El espíritu maligno reconoció a Jesús y también a Pablo, pero cuando vio a quienes no tenían respaldo del cielo, les respondió con desprecio: «Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois». Lo que siguió fue vergüenza pública. Aquellos hombres no fueron derrotados por hablar bajo, sino por no tener peso en lo invisible. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica que se lanza al viento. Es una llave santa que solo se activa en manos de aquellos que viven bajo su dominio. La autoridad no se refleja en un título, ni en la experiencia religiosa, ni en estar al frente de una congregación. Se mide por el grado de obediencia al Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, el centurión entendió este principio divino. Le dijo al maestro: «Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados». Y mi Señor se maravilló, no por el poder de aquel hombre, sino por su comprensión que el verdadero poder no nace de imponerse, sino de estar primero sometido. Solamente aquel que camina bajo el señorío de Dios puede hablar en su nombre con legitimidad. Solo quien ha sido purificado por el fuego celestial puede hablar con un peso que sacude las esferas que el ojo humano no ve. Cuando uno se atreve a orar por un enfermo, está entrando en terreno de batalla. Hay enfermedades que no son meramente físicas, sino que revelan un conflicto espiritual más profundo. Nadie debería entrar en ese campo sin estar revestido de justicia, santidad y la asignación divina. Efesios 6 nos da la advertencia clara: «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Ignorar esta instrucción no es solo ingenuo, es abrirle la puerta al contraataque del enemigo, porque en el mundo del espíritu se distingue de inmediato quién tiene respaldo del rey y quién solo ha memorizado frases sin vida. El ministerio de sanidad no es un espectáculo, es una demanda de vida entregada.
no porque Dios necesite perfección para obrar un milagro, sino porque la autoridad no se improvisa, se edifica sobre el altar. Si no hay oración en lo secreto, no puede haber peso en lo público. Si no hay disciplina en lo íntimo, no hay sustancia que resista las tinieblas. La Escritura no dice que la oración intensa puede mucho ni la oración emotiva. Santiago lo dice con claridad. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ser justo no es algo que se grita, es algo que se vive. Es el resultado de andar en obediencia a los mandamientos del Señor. Si no hay esa alineación, lo que se dice suena hueco y lo que se hace pierde su efecto. No basta con saber que Dios puede sanar, hay que vivir de tal manera que su poder fluya sin estorbo. La autoridad espiritual no aparece por casualidad. Es el fruto de una relación profunda con el Padre, de una obediencia que no se quiebra, de una vida que se rinde completa. Moisés hablaba cara a cara con Dios y su rostro brillaba. Aquella luz no era un símbolo extraño, era la marca visible de una intimidad auténtica. Hoy muchos buscan resultados sin relación, milagros, sin santificación, poder sin haber pasado por el proceso. Y por eso sus palabras no atraviesan sus oraciones, no liberan sus gestos, no conmueven el mundo espiritual. El nombre de Jesús tiene peso solo cuando sale de labios que han sido santificados. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo junto a la puerta del templo, no estaban intentando algo. Hablaron con la certeza de quien vive en Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No había magia en la frase, sino respaldo en la fuente. Ellos no repetían oraciones prestadas, eran canales por donde fluía el poder sin bloqueo. Pero cuando alguien vive en desobediencia, pierde el peso espiritual. El pecado no confesado apaga el fluir del espíritu. Una doble vida contamina lo que toca. Y cuando unas manos así se alzan para orar, no hay impacto eterno, solo gesto humano. Dios no respalda a quien lo representa mal. Puede que su misericordia aún toque al enfermo, pero el intercesor se queda vacío, porque la autoridad no brota del acto externo de orar, sino de la vida que respalda esa oración. Una vida verdadera, entregada, quebrantada. El deseo de ayudar no basta. La compasión sola no alcanza. Sin autoridad no hay victoria. El enemigo no teme al entusiasmo, teme a la presencia. Y esa presencia no se improvisa, se cultiva, se protege como se guarda un tesoro. La autoridad espiritual no se gana con gritos, sino con santidad. No se sostiene con aplausos, sino con obediencia. No se prueba con milagros, sino con fidelidad. Y cuando esa fidelidad es constante, la autoridad se vuelve visible. No porque uno la proclame, sino porque hasta el infierno la reconoce. En este caminar con el Señor he comprendido que no existen accesos rápidos ni fórmulas mágicas para ejercer la autoridad espiritual. El único camino es morir a uno mismo para que Cristo viva plenamente en nosotras. Esa es la cruz que cada intercesora debe abrazar sin reservas. Es desde ese lugar de entrega total donde la voz comienza a tener peso eterno. El Espíritu Santo no acude porque lo forzamos, sino porque lo invitamos con sinceridad. Y Él solo acepta esa invitación cuando nuestro corazón está limpio, nuestras intenciones son puras y nuestra vida refleja a Jesús. Si alguien ora sin verdadera autoridad, no hace más que dejar al descubierto su fragilidad ante el enemigo.
Pero cuando se clama desde una posición legítima en Cristo, el mundo espiritual responde con poder. Los demonios retroceden, las enfermedades ceden el poder, se manifiesta no porque seamos especiales, sino porque fuimos halladas fieles. Esa fidelidad es el sello que respalda cada palabra que pronunciamos en oración. Cuando oramos desde ese lugar de rendición, no hay oscuridad que no retroceda ni resistencia que no se quiebre. La autoridad no se obtiene por simpatía ni se delega como un título. Se reconoce por los frutos. ¿Acaso no dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis? La oración que toca el cielo no se trata de cuán fuerte gritamos, sino desde dónde clamamos. Y si estamos firmemente posicionadas en Cristo, cada palabra será como espada, cada frase será semilla, cada clamor será fuego. Pero si no hay autoridad, todo será solo esfuerzo vacío. Y el reino de Dios no avanza con intentos, sino con fuego, con verdad y con autoridad que nace en el corazón rendido. Nuestro amado Jesús nunca oró por los enfermos para lucir su poder. Cada sanidad que ocurrió fue movida por una compasión profunda, jamás por deseo de ser aplaudido. En Mateo 14:14 leemos: «Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos». Él no buscaba reconocimiento humano. Su único impulso era el dolor de los demás. Esa es la diferencia entre una oración que conmueve el cielo y una que apenas llena el espacio. La primera nace del amor verdadero, la segunda del ego disfrazado de espiritualidad. La compasión no es algo pasajero, es el reflejo del carácter mismo de nuestro Dios. Cuando Jesús veía a las multitudes sin dirección ni esperanza, su respuesta no era un plan calculado, era una reacción profundamente santa. En Marcos 1 se acercó un hombre con lepra suplicando ser sanado, y el texto dice que Jesús, movido a compasión, extendió su mano. Él no lo hizo para demostrar autoridad ni para silenciar a quienes lo criticaban. Lo hizo porque su esencia es sanar desde el amor más puro. Por eso, toda oración de sanidad que no nace de esa compasión está vacía de la sustancia que hace que el cielo se mueva. Hay quienes oran por los enfermos para ser vistos. Otros lo hacen para mantener una imagen espiritual. Pero la verdadera intercesión no es un espectáculo, es un sacrificio, un acto de servicio que no busca aplausos, sino alivio para los que sufren. Jesús fue claro en Mateo 6:5 cuando dijo: «Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres». Esa advertencia sigue viva hoy, especialmente para quienes levantan las manos más para la cámara que por la cruz. Cuando el corazón está movido por el deseo de protagonismo, el poder de Dios se detiene. La oración eficaz no nace de la autosuficiencia, sino del quebranto. No hay espacio para la vanagloria cuando clamamos desde lo más profundo por la vida de otro. Una intercesora que conoce verdaderamente a Dios no ora para impresionar, ora para servir, ora desde el dolor ajeno que ha hecho suyo. Esa clase de oración no necesita adornos ni grandes discursos, solo necesita sinceridad. El cielo no responde a palabras elocuentes, responde al clamor de un corazón puro. En Hebreos 5:7 se nos dice de Cristo: «Y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Él no elevaba su voz para exhibirse, lo hacía, porque su alma ardía de amor por los que sufrían. Cuando la compasión guía nuestras oraciones, nuestro corazón se convierte en un canal por donde Dios se deleita en obrar. Pero si lo que nos impulsa es la necesidad de admiración, entonces en nuestro corazón se convierte en un estorbo. Dios no comparte su gloria con nadie. Su poder no está para respaldar la imagen pública de sus siervos, sino como una manifestación de amor para quienes necesitan restauración. Y ese amor solo fluye libremente cuando el ego ha sido crucificado. En Lucas 18 encontramos la parábola del fariseo y el publicano. El primero oraba con soberbia, enumerando sus méritos. El segundo, en su humildad, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos, pero fue su oración la que fue escuchada. No tenía una postura impactante, no cargaba con una reputación prestigiosa, solo llevaba verdad. Y eso fue suficiente, porque nuestro Dios no mide nuestras oraciones por lo que aparentan, sino por la pureza de la intención. En cada oración por sanidad, el motor debe ser siempre la compasión. No hay otro camino, no existen atajos. Solo aquel que ama de verdad puede interceder con eficacia. Solo quien está dispuesto a abrazar el dolor del otro puede ser instrumento del consuelo divino. La compasión no busca reconocimiento, busca servir como sirvió Cristo con todo su ser. Amados míos, qué hermoso es encontrarnos aquí una vez más. No es casualidad que hoy estés escuchando estas palabras. Hay un propósito divino, un susurro del cielo que toca tu corazón justo ahora. Quédate conmigo hasta el final. Y si estas palabras resuenan en lo profundo de tu alma, te invito a dejar tu comentario, a compartir este mensaje con alguien que lo necesite, a darle tu me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscribirte al canal. No sabes cuánto puede bendecir eso a otros también. Hay momentos en que el Espíritu Santo se mueve, aunque no haya aplausos, aunque los ojos no lo vean. Clama en los silencios, actúa cuando otros se han retirado. Cada vez que Jesús sanó, lo hizo despojándose de sí mismo. No se aferró a títulos, no buscó reconocimiento, tan solo obedeció a ese amor perfecto del Padre que todo lo transforma. Ese amor no decora palabras, las convierte en armas celestiales que rompen cadenas. Orar por los enfermos no es cumplir con un rito, no es decir frases aprendidas, es estar ante una misión sagrada, una invitación a tocar lo eterno. Allí justo donde el dolor humano se encuentra con la posibilidad de lo divino, ocurre algo que va más allá de cualquier explicación. Porque cuando extiendo mi mano sobre alguien quebrantado, no lo hago como un acto simbólico. Lo hago sabiendo que en ese instante el reino está tocando la tierra. No es algo pequeño, es un choque frontal entre la debilidad de la carne y la majestad de Dios. Y solo quien siente ese peso en su espíritu puede orar con la reverencia que el momento requiere. Cada vez que digo en el nombre de Jesús, no estoy repitiendo una fórmula. Estoy declarando que el cielo no se ha cerrado, que el poder de Dios sigue siendo verdad aquí y ahora. Estoy afirmando que esta tierra con su caos y limitación no tiene la última palabra. La oración de sanidad no es un suspiro de rendición, es un grito del alma que dice: la muerte no gobierna, el dolor
no manda y esta fragilidad no es el fin. El problema no es que se ore poco, sino que muchas veces se ora sin entender en qué terreno sagrado se pisa. Cuando oras por alguien enfermo, estás entrando en el umbral entre el tiempo y la eternidad. Esa persona delante de ti no es solo carne y hueso, es santuario. Y aunque esté rota, frágil o herida, sigue siendo el lugar donde la gloria de Dios puede descender. Por eso la oración no es solo hablar, es adorar, es reconocer que estás de pie ante un alma que fue formada con ternura amada, con intensidad y por la que Dios aún escribe historia. No pongas tus manos sobre un enfermo si no estás dispuesto a llevar un poco de su carga. No hables de sanidad si no estás preparado para caminar junto a quien aún no ha recibido su milagro. Porque la oración verdadera no termina con amén, comienza cuando decides quedarte a acompañar, creer incluso cuando todo parece seguir igual. Esa es la fe que toca el corazón del cielo, la que no grita, pero permanece, la que no exige, pero acompaña. Y si ese milagro no llega como esperabas, que tu oración no se apague. El poder de Dios no se limita a lo visible. Se revela también en la paz que no se puede explicar, en la fuerza que sostiene sin lógica, en la certeza que vive sin pruebas. Allí también hay gloria. Allí también hay un propósito. Allí también está Dios. Orar por los enfermos no es solo un acto de bondad, es una proclamación de fe. Es decir, con firmeza, que incluso en la fragilidad el reino sigue avanzando, que el amor no se detiene y que el poder de Dios, mi querido amigo, sigue siendo tan real como siempre. Si estas palabras han tocado tu espíritu, deja tu huella en los comentarios, comparte esta verdad, suscríbete para seguir caminando juntos y no olvides los milagros todavía suceden.